Seamos claros desde el principio. La bondad pura por sí sola puede ser peligrosa en este mundo. Si crees que simplemente ser una buena persona es suficiente para prosperar, estás viviendo en una fantasía. ¿Y la peor parte? En el fondo, ya sabes esta verdad, aunque te niegues a aceptarla. ¿Cuántas veces te has desvivido por ayudar a los demás solo para que te den por sentado? ¿Cuántas veces has sacrificado tus propias necesidades para quedarte vacío y agotado? ¿Cuántas veces has elegido la amabilidad solo para ver cómo otros capitalizan tu buen corazón? A todos nos han enseñado que la bondad es su propia recompensa, que la compasión y la empatía son las virtudes más elevadas, que la entrega desinteresada es el camino hacia una vida con sentido. Pero estas enseñanzas a menudo esconden una verdad más oscura. La bondad sin control puede destruirte. Y aquí entra Arthur Schopenhauer. Schopenhauer entendía algo que la mayoría de la gente ignora. La existencia humana está impulsada fundamentalmente por el sufrimiento. En su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, dejó claro que nuestros deseos constantes generan una insatisfacción interminable. Veía que la compasión ciega sin límites no es una fortaleza, sino una debilidad, que la bondad sin discernimiento es una trampa. Y ahora dime, ¿cuántas veces has caído en esa trampa? Piensa en las personas que admiras, aquellas que han logrado equilibrio y respeto en sus vidas. ¿Crees que lo lograron dando sin parar, sin límites? Lo lograron porque entendieron cuándo la compasión sirve y cuándo hace daño, cuándo la bondad eleva y cuándo permite la destrucción. Reconocieron que la moralidad sin sabiduría se convierte en autodestrucción. El problema no es que seas compasivo. El problema es que no sabes cómo proteger tu compasión de ser explotada. Crees que todo el mundo valora la bondad tanto como tú, pero no es así. El mundo está lleno de personas que ven la amabilidad como debilidad, que reconocen el desinterés como una oportunidad, que pueden detectar a alguien que complace a los demás a kilómetros de distancia. Y tú, sin darte cuenta, has sido el blanco perfecto. Aquí es donde Schopenhauer ofrece una visión alternativa. La compasión informada. No se trata de volverse frío o cínico. No se trata de abandonar tus principios morales. Se trata de entender que la bondad debe guiarse por un profundo reconocimiento de la realidad. Se trata de aprender a leer las motivaciones reales de la gente, a anticipar las consecuencias de tu generosidad, a saber cuándo la compasión realmente ayuda y cuándo solo habilita. Schopenhauer sostenía que el mundo está fundamentalmente impulsado por lo que él llamaba voluntad, una fuerza ciega e insaciable que hay detrás de toda existencia. Esta voluntad se manifiesta en los humanos como deseo interminable y crea un sufrimiento perpetuo. Según él, la vida se balancea como un péndulo que va y viene entre el dolor y el aburrimiento. El placer es solo la ausencia temporal de dolor, no un estado positivo en sí mismo. ¿Qué significa esto para tu bondad? Significa reconocer que gran parte del comportamiento humano no está impulsado por el pensamiento racional, sino por deseos inconscientes. Cuando ofreces una amabilidad infinita sin discernimiento, no te estás dirigiendo a la realidad, sino que vives en una fantasía moral. ¿Cuántas veces te has agotado tratando de llenar las necesidades sin fondo de los demás? ¿Cuántas veces has dicho que sí, cuando cada parte de ti gritaba que no? ¿Cuántas veces has sufrido fatiga de compasión, quemándote porque no podías establecer límites saludables? No se trata de ser frío, se trata de ser realista. La clave está en saber cuándo dar, cuándo retener, cuándo ofrecer apoyo y cuándo exigir responsabilidad. Tu compasión es valiosa, demasiado valiosa para desperdiciarla en quienes la abusarían o en situaciones donde cause más daño que bien.
Schopenhauer te diría que entender de verdad el sufrimiento implica reconocer cuándo tu ayuda, en realidad, lo perpetúa. Diría que la bondad ingenua a menudo se vuelve cómplice de los mismos problemas que intenta resolver. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo más dejarás que tu bondad se use en tu contra? ¿Cuánto tiempo más serás víctima de tu propia compasión? No te estoy diciendo que dejes de ser bueno. Te estoy diciendo que empieces a ser bueno de un modo que honre tu propia existencia. Aprende a reconocer la diferencia entre la necesidad genuina y la manipulación. Sabe cuándo tu ayuda es sanadora y cuándo está habilitando. Entiende cuándo tu amabilidad eleva y cuándo crea dependencia poco saludable. Porque Schopenhauer no escribió para enseñarte a ser egoísta. Escribió para enseñarte cómo enfrentar la realidad tal como es, no como desearías que fuera. Y aquí llega un concepto que muy pocos comprenden de verdad: la paradoja del sufrimiento. Schopenhauer reconocía que gran parte de la vida humana está caracterizada por el dolor. La vida es un proceso constante de morir, escribió. Pero sus ideas no tenían la intención de deprimirnos. Buscaban liberarnos de falsas esperanzas que solo incrementan nuestra decepción. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a alguien atrapado en un ciclo de dar que nunca termina? ¿Cuántas veces has observado a una persona sacrificarlo todo por los demás solo para quedarse sin nada para sí misma? ¿Cuántas veces has presenciado cómo la compasión genuina se transforma en martirio? Esto no es casualidad. La gente no valora lo que obtiene con demasiada facilidad. No valoran lo que se les da sin límites. No respetan límites que nunca se les han mostrado. Schopenhauer entendía muy bien este aspecto de la psicología humana. En su visión, nuestros deseos son insaciables. Si le das a alguien todo lo que quiere, simplemente querrá más. El deseo de ser bueno, de ser querido, de ser necesitado, puede convertirse en una trampa. Schopenhauer veía que gran parte de lo que consideramos desinterés está en realidad impulsado por motivos muy egoístas: el deseo de aprobación, la evasión del conflicto, la necesidad de ser visto como virtuoso. Escribió: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no querer lo que quiere. Nuestros motivos a menudo permanecen ocultos incluso para nosotros mismos. Por eso la clave no es solo ser bueno, sino entender la verdadera naturaleza de tu bondad. ¿Tu compasión se basa realmente en ayudar a los demás, o se trata de cómo te hace sentir ser útil? ¿Tu autosacrificio es genuinamente necesario, o es una forma de sentirte moralmente superior? ¿Tu incapacidad de decir no tiene que ver de verdad con las necesidades ajenas o con tu miedo al rechazo? La verdadera virtud, según Schopenhauer, no proviene de reglas morales o de la aprobación social, sino de reconocer auténticamente el sufrimiento ajeno como propio. Pero ese reconocimiento se distorsiona cuando te pierdes en él. Como él dijo, la compasión es la base de la moralidad. Pero la compasión sin límites conduce a la autodestrucción. Piensa en esto. En cualquier acto de dar, hay un dador y un receptor. Cuando el dador está constantemente agotado, la relación se vuelve desequilibrada, poco sana, insostenible. ¿Estás creando equilibrio con tu compasión o perpetuando el desequilibrio? Si eres bueno, pero no tienes límites, la gente te tratará como si no tuvieras valor. Si eres compasivo, pero no puedes decir que no, te harán demandas infinitas. Si eres empático, pero no te proteges, absorberás todo el dolor del mundo hasta colapsar. Así de simple. El arte de la compasión equilibrada es lo que separa a quienes mantienen su bondad de quienes se agotan. Y aquí entramos a un área más profunda del pensamiento de Schopenhauer: el reconocimiento del sufrimiento universal. ¿Alguna vez te has preguntado
¿Por qué las personas realmente sabias y compasivas parecen tener cierto desapego? ¿Por qué quienes ayudan de manera efectiva siempre mantienen una cierta distancia? La respuesta es sencilla. Comprenden que el sufrimiento es universal e interminable. Schopenhauer enseñaba que el dolor del mundo no puede ser solucionado por una sola persona. Como escribió con fama, los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento. No podemos eliminar ninguno de los dos de forma permanente. Las personas atrapadas en la moralidad ingenua creen que con suficiente sacrificio, suficiente entrega, suficiente compasión, se arreglará la rotura fundamental de la existencia. Pero Schopenhauer veía esto como una profunda ilusión. Ninguna cantidad de bondad puede eliminar la voluntad que genera todo sufrimiento. Aprende a ver tus límites no como fracasos morales, sino como fronteras naturales. Aprende a reconocer que decir no es egoísta, sino necesario. Aprende a entender que conservar tu propio bienestar no está en contra de la compasión, sino que es esencial para que tu compasión sea sostenible. Piensa en alguien a quien admires por su bondad genuina, alguien que de verdad tenga impacto en la vida de los demás. ¿Es alguien que da indiscriminadamente hasta vaciarse? ¿O es alguien que da de manera significativa, estratégica, con límites claros y respeto por sí mismo? El problema de muchas personas buenas es que confunden los límites con el egoísmo. Creen que si no lo dan todo, no están dando nada. Pero no se trata de dar menos, sino de dar mejor. Se trata de hacer que tu bondad sea efectiva en lugar de meramente demostrativa. Reflexiona. ¿Cuántas veces has dado hasta no tener nada para ti? ¿Cuántas veces has ayudado a alguien solo para darte cuenta de que estabas habilitando comportamientos destructivos? ¿Cuántas veces has ofrecido compasión que en realidad impidió un crecimiento necesario? La verdadera sabiduría al dar no está en cuánto das, sino en cómo lo das. El poder no está en el sacrificio infinito. El poder radica en saber cuándo tu compasión ayuda y cuándo hace daño. Y aquí llega la gran lección que Schopenhauer entendió profundamente. Quien ayuda indiscriminadamente, quien da sin límites, quien no puede decir no, en realidad no está practicando la compasión verdadera. ¿Por qué? Porque la compasión genuina requiere sabiduría. Requiere comprender que a veces ayudar hace daño. Requiere reconocer que habilitar no es amar. Exige admitir que los límites adecuados vuelven tu bondad más valiosa, no menos. Schopenhauer escribió: «La compasión es la base de toda moralidad», pero no se refería a un sentimentalismo emocional que ignore la realidad. Hablaba de un reconocimiento claro del sufrimiento que responda adecuadamente, no a ciegas. Y aquí llega otro concepto fundamental de la filosofía de Schopenhauer: el papel de la contemplación estética. En medio de un mundo impulsado por el deseo insaciable y el sufrimiento inevitable, Schopenhauer descubrió que el arte y la belleza ofrecen una libertad temporal de las exigencias de la voluntad. Cuando nos perdemos en la música, la pintura, la literatura o la naturaleza, escapamos momentáneamente de la fuerza impulsora del deseo. Por un breve tiempo, nos convertimos en un sujeto de conocimiento puro, sin voluntad, sin dolor, sin tiempo. Este es uno de los pocos descansos posibles ante las demandas implacables de la existencia. ¿Qué significa esto para tu bondad? Significa reconocer que a veces lo más compasivo que puedes hacer, tanto para ti como para los demás, es dar un paso atrás, encontrar perspectiva, reconectarte con algo más grande que los problemas inmediatos. La ayuda reactiva y constante, sin reflexión, a menudo pasa por alto los patrones más profundos que perpetúan el sufrimiento. Piensa en ello.
¿Con qué frecuencia tus intentos de solucionar los problemas de los demás se convierten en un ciclo sin fin? ¿Con qué frecuencia tu ayuda crea dependencia en lugar de crecimiento? ¿Cuántas veces tu bondad mantiene tanto a ti como a otros atrapados en patrones destructivos? Schopenhauer sugeriría que apartarse periódicamente del impulso inmediato de ayudar permite una perspectiva más clara. La verdadera compasión a veces exige ver el panorama más amplio que la implicación constante nos impide apreciar. Los ayudadores previsibles son fáciles de manipular. Si siempre respondes de la misma manera, si tu bondad sigue una fórmula, si tu compasión carece de discernimiento, otros aprenderán exactamente cómo usar tus virtudes en tu contra. Pero cuando tus respuestas provienen de la sabiduría en lugar de la costumbre, cuando la gente no puede predecir con exactitud cómo vas a reaccionar, cuando tu compasión se guía por la perspicacia y no por la reacción automática, te conviertes en alguien cuya bondad tiene un verdadero poder. Schopenhauer entendía esto mejor que la mayoría. Una persona cuyas respuestas son mecánicas, cuya bondad carece de límites, cuya compasión es ciega en lugar de informada, se convierte en una herramienta en lugar de un agente. Pero una persona que mantiene independencia de pensamiento, que ayuda por elección en lugar de por compulsión, que da desde la fortaleza en lugar de desde el miedo, es alguien cuya bondad cambia vidas en lugar de habilitar la disfunción. Y ahora la pregunta es, ¿quieres seguir sintiéndote agotado por una bondad irreflexiva, ser manipulado a través de tu compasión, definido por la entrega sin fin? ¿O quieres empezar a ser un agente moral consciente, alguien que aporte discernimiento a su amabilidad, sabiduría a su empatía y límites a su entrega? Porque la bondad sin sabiduría es solo otra forma de inconsciencia. El mundo no cambiará su naturaleza fundamental por ti, así que aprende a practicar la compasión con los ojos abiertos a lo que realmente existe, no a lo que te han condicionado a creer. Y si aplicas lo que realmente funciona, si alineas tu compasión con la realidad en lugar de la fantasía, entonces, por primera vez, dejarás de ser víctima de tus propias virtudes y empezarás a ser alguien cuya bondad realmente transforma, en lugar de habilitar. Pero aquí llega la parte más interesante de la filosofía de Schopenhauer, su entendimiento del ascetismo y la negación de la voluntad. Para Schopenhauer, el logro ético más alto no era solo establecer límites en la compasión, sino trascender por completo la voluntad de vivir. En su visión, los santos y ascetas de varias tradiciones lograron algo profundo. Reconocieron la inutilidad del deseo en sí y se apartaron de sus exigencias. Escribió: «Una vida feliz es imposible. Lo máximo a lo que puede aspirar el hombre es a una vida heroica». Con esto se refería a una vida en la que uno enfrenta la verdad de la existencia sin ilusión y responde con la renuncia apropiada. Muchos creen que la clave de una compasión significativa es involucrarse constantemente, estar siempre disponible, no apartarse nunca de las necesidades de los demás. Pero Schopenhauer sugiere algo distinto, que la verdadera comprensión a veces requiere distancia estratégica, un desapego cuidadoso, un retiro contemplativo. Piensa en esto. ¿Por qué ciertas tradiciones espirituales enfatizan periodos de soledad, silencio y retiro? ¿Por qué muchas de las figuras más compasivas de la historia también mantienen prácticas de alejamiento y contemplación? La diferencia radica en entender que la actividad constante, incluso la actividad compasiva, puede convertirse en otra forma de inconsciencia. Schopenhauer dijo: «Cuanto menos inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia». La bondad de muchas personas carece de profundidad precisamente porque carece de reflexión. Su compasión se vuelve mecánica, reactiva y, en última instancia, superficial,
porque nunca se detiene a cuestionar sus propias bases. Cuando siempre estás respondiendo, siempre dando, siempre intentando solucionar los problemas de los demás, puedes volverte ciego ante los patrones que generan esos problemas desde el principio. Te conviertes en parte de un sistema en lugar de alguien que puede transformarlo. Tu bondad se convierte en un vendaje, en lugar de una cura. Piénsalo. ¿Cuántas veces tus actos inmediatos de ayuda en realidad impidieron una respuesta más profunda, más difícil, pero finalmente más transformadora? ¿Cuántas veces tu compasión rápida interrumpió el crecimiento necesario? No es casualidad. Es la naturaleza humana preferir el alivio inmediato antes que la transformación desafiante. Quienes realmente tienen un impacto no son los que están disponibles todo el tiempo, sino los que aparecen con presencia y sabiduría cuando importa. Los verdaderos artífices del cambio no se agotan dando constantemente, sino que se renuevan con el retiro estratégico y el reingreso reflexivo. Y esto nos lleva a otro punto clave en el pensamiento de Schopenhauer: la claridad emocional como base de la verdadera ética. Aquí es donde la mayoría de las buenas personas fracasan. Muchos creen que la compasión se basa sobre todo en la respuesta emocional, en sentir el dolor ajeno, en sumergirse en la conexión empática. Pero la compasión verdadera, aquella hacia la que Schopenhauer apuntaba a pesar de su pesimismo, se basa en ver con claridad más que en sentir de manera abrumadora. Porque quien se deja llevar por la reacción emocional, quien no puede mantener la perspectiva, quien se pierde en el sufrimiento de los demás, se vuelve ineficaz y acaba quebrándose. Piensa en la última vez que el dolor de alguien te sobrepasó. Ese momento en que perdiste toda perspectiva, cuando ya no podías diferenciar entre su sufrimiento y tu respuesta ante él. ¿Quién salió beneficiado de verdad en esa situación? Ni la otra persona ni tú. Porque quien pierde la claridad emocional, quien no puede mantener límites entre uno mismo y el otro, quien se ve engullido por la empatía en lugar de ser informado por ella, no puede sostener su compasión a largo plazo. Se quema, se retira o se llena de resentimiento. La clave no está en sentir menos, sino en ver con más claridad. No se trata de reducir tu compasión, sino de arraigarla en la sabiduría en vez de la reacción. Se trata de responder por elección más que por obligación, desde la lucidez en lugar de desde la costumbre. Schopenhauer distinguía entre lo que llamaba carácter empírico, nuestras respuestas automáticas impulsadas por la voluntad, y el carácter adquirido, que proviene de la reflexión y el autoconocimiento. La bondad de la mayoría de la gente nunca evoluciona más allá de la etapa de carácter empírico. Se mantiene reactiva, inconsciente, finalmente motivada por fuerzas que no reconoce ni comprende. He aquí la verdad. Quienes realmente marcan la diferencia no son los que sienten más intensamente el dolor ajeno, sino los que responden a él con más sabiduría. No son los más emocionalmente reactivos, sino los más consistentemente presentes. No se pierden en el sufrimiento de los demás. Se mantienen firmes en la conciencia mientras brindan ayuda genuina. Y esto nos conduce al punto clave final que ilumina la filosofía de Schopenhauer: el poder de la sabiduría paciente. Mucha gente quiere resultados inmediatos de su bondad. Quieren ver gratitud instantánea, cambio inmediato, solución rápida al sufrimiento. Pero lo que Schopenhauer enseñaba a través de su lente pesimista es que el verdadero entendimiento acepta la naturaleza lenta y difícil de la transformación genuina. El mundo está lleno de ayudadores reactivos que se apresuran a arreglar, rescatar y resolver sin comprender los patrones más profundos en juego. Pero quienes realmente transforman el sufrimiento saben cómo esperar, cómo observar, cómo responder en el momento adecuado en lugar de en el primer momento. Piensa en un médico experto.
No trata los síntomas sin entender las causas. No se apresura a intervenir sin un diagnóstico adecuado. Sabe que a veces esperar y observar revela más de lo que la acción inmediata podría lograr. Esta es la sabiduría de la compasión madura. No consiste en lanzarse al primer signo de dolor, sino en discernir qué respuesta realmente sirve a largo plazo. Como observaba Schopenhauer, la prisa es universal porque todos huyen de sí mismos. A menudo, nuestra ayuda apresurada se debe más a escapar de nuestra incomodidad ante el sufrimiento ajeno que a tratar verdaderamente sus necesidades. Los ayudadores mediocres reaccionan por hábito. Los ayudadores sabios responden desde la comprensión. Y ahora te pregunto, ¿eres alguien que se apresura a ayudar sin ver el panorama completo o alguien que aporta paciencia y discernimiento a su compasión? Porque en este mundo, el impacto más profundo no proviene de quienes ayudan con más inmediatez, sino de quienes ayudan de la forma más apropiada. La verdadera compasión pertenece a quienes comprenden la naturaleza del sufrimiento, que reconocen que las soluciones rápidas a menudo se convierten en problemas a largo plazo, que saben que a veces el crecimiento requiere un dolor que la ayuda inmediata impediría. Y si aplicas todo esto, si añades límites a tu compasión, sabiduría a tu entrega y paciencia a tu ayuda, dejarás de sentirte agotado por tu bondad y empezarás a sentirte fortalecido por ella. El mundo seguirá lleno de sufrimiento, pero ahora sabrás cómo responder de maneras que de verdad sirven, en lugar de parecer simplemente virtuosas. Pero aquí llega lo que de verdad marca la diferencia entre quienes solo practican la bondad convencional y quienes alcanzan una comprensión más alta. La disposición a cuestionar las suposiciones morales que todos los demás dan por hechas, porque ahora lo sabes. Ahora entiendes que la compasión ciega no es suficiente, que la bondad sin límites deriva en autodestrucción, que la empatía sin sabiduría te drena en lugar de llenarte, que ayudar sin discernimiento a menudo habilita en lugar de empoderar. Pero ¿de qué sirve todo este entendimiento si sigues actuando desde los mismos reflejos morales no examinados de antes? Si quieres resultados distintos de tu compasión, debes convertirte en alguien que no se ajusta a las suposiciones tradicionales de lo que significa ser bueno. El problema de muchas personas compasivas es que piensan dentro del marco moral que les han dado. Siguen los mismos patrones de ayuda que han visto o aprendido. Responden como se espera, dando de maneras que la sociedad aprueba, pero que a menudo son ineficaces en la práctica. Pero quienes de verdad marcan la diferencia, quienes practican lo que Schopenhauer llamaría compasión iluminada, son quienes se atreven a ayudar de forma diferente, a dar de manera contraintuitiva, a establecer límites que otros al principio podrían no entender. Reconocen que la verdadera compasión a veces parece dar un paso atrás en lugar de intervenir, decir no en lugar de sí, permitir consecuencias naturales en lugar de proteger a otros de los resultados de sus elecciones. Y aquí está el secreto que revela la filosofía de Schopenhauer. El mundo está diseñado para aprovecharse de la bondad convencional. Si practicas la compasión del mismo modo que todos los demás, obtendrás los mismos resultados que todos los demás: agotamiento, resentimiento, ineficacia. La única forma de servir de verdad es salirte de las suposiciones morales convencionales y responder con una sabiduría más profunda. Sé quién ayuda de manera diferente. Sé quién da de forma estratégica en lugar de automática. Sé quién aporta discernimiento a situaciones donde los demás solo ofrecen simpatía refleja. Sé quién dice verdades necesarias cuando otros solo dan ilusiones reconfortantes. Cuando aprendes este enfoque de la bondad, algo cambia dentro de ti.
te das cuenta de que nunca habías fracasado en tu compasión, sino que la practicabas sin sabiduría. Te das cuenta de que los demás no se han aprovechado de ti porque seas demasiado bueno, sino porque tu bondad carecía de límites y discernimiento. Pero ahora lo sabes, y saberlo lo cambia todo. Porque en el momento en que aplicas estos conocimientos, en el instante en que empiezas a añadir sabiduría a tu compasión, límites a tu entrega y discernimiento a tu ayuda, notarás lo diferente que el mundo reacciona ante ti. Las personas que solían drenarte comenzarán a respetar tus límites. Quienes antes te daban por sentado empezarán a valorar lo que ofreces. Quienes antes manipulaban tu bondad verán que ahora tu compasión viene con condiciones, no condiciones egoístas, sino la condición del crecimiento mutuo genuino. Porque lo que separa a quienes se agotan en su bondad de quienes se empoderan con ella no es menos compasión, sino una compasión más sabia. No es dar menos, sino dar con más discernimiento. No es endurecer el corazón, sino establecer límites claros. La elección es tuya. Puedes quedarte con esta información como una idea filosófica interesante, o puedes empezar a poner en práctica un nuevo enfoque de tu compasión. Puedes continuar con los mismos patrones de ayuda que te han llevado al agotamiento, o puedes incorporar las ideas de Schopenhauer a tu bondad. Pero te advierto algo. Si vuelves a la bondad convencional y no examinada, lo harás con la conciencia de que estás eligiendo tu propio agotamiento. Estás eligiendo que te utilicen en lugar de ser verdaderamente útil. O puedes empezar a cambiar ahora. Pequeños cambios, pequeños experimentos. Detente antes de decir que sí automáticamente. Considera si tu ayuda de verdad sirve o solo habilita. Reflexiona sobre si tu empatía crea dependencia o fomenta el crecimiento. Pon un límite donde antes habrías permitido que lo pasaran. Pequeñas acciones que, con el tiempo, transformarán no solo cómo los demás perciben tu bondad, sino cómo la ejerces. Pequeñas acciones que, cuando menos lo esperes, te habrán convertido en alguien cuya compasión no es explotada, sino que genera un cambio genuino. Porque el mundo no recuerda a quienes ayudaron sin pensar, recuerda a quienes ayudaron con un sentido profundo. Y ahora dime, ¿estás listo para practicar la compasión con sabiduría? ¿Estás preparado para llevar los conocimientos de Schopenhauer a tu bondad? Si has llegado hasta aquí, quiero saber quién comprendió realmente el mensaje. Deja la frase compasión con límites en los comentarios y veamos cuántos han captado lo que significa de verdad practicar la bondad con discernimiento. Y si este video te hizo cuestionar tus suposiciones sobre la compasión, si te hizo ver tu propia bondad desde otro ángulo, suscríbete porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no seas otro ayudador exhausto. Sé quien transforma el sufrimiento con sabiduría.